Compañeras y compañeros senadores, hace unos momentos dimos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, que contiene un proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Como sabemos, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas del dictamen descrito a efecto de que pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda, por favor, la Secretaría. Con gusto, Presidenta. Consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza, se dispensa el requisito de 24 horas de publicación del dictamen descrito. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite correspondiente. El dictamen considera la minuta recibida el 26 de marzo pasado. Como ya mencionamos, está publicado en la Gaceta y en consecuencia consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, senadoras, senadores. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. ¿Alguna abstención? Sí se omite la lectura, señora Presidenta. Gracias. En esa virtud se concede el uso de la palabra al senador Homero Davis Castro, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República, hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante, senador. A nombre de las comisiones dictaminadoras, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el dictamen relativo a la minuta por la que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como diversas reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nos encontramos ante un proyecto legislativo de gran relevancia para el presente y el futuro del país, cuyo propósito es dotar al Estado mexicano de un marco jurídico moderno, integral y eficaz que permita ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión de infraestructura estratégica. Este dictamen se inscribe plenamente en la visión económica impulsada por la Presidenta de la República, una ruta de crecimiento con bienestar, con un Estado fuerte, capaz de planear, conducir y coordinar de manera estratégica la participación corresponsable de los sectores público, privado y social. Durante el ejercicio 2025, la inversión pública registró una contracción real del 28.4%, la disminución más severa en las últimas 3 décadas. En paralelo, el país enfrenta retos estructurales en materia de conectividad carretera, seguridad hídrica, infraestructura energética, logística y servicios públicos. Frente a ello, el Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 proyecta una movilización de 5.6 billones de pesos con una meta adicional de 722,000 millones de pesos mediante esquemas de inversión mixta. Esta realidad nos obliga a actuar con altura de miras. Bajo esta lógica,
El proyecto que hoy ponemos a consideración de esta soberanía se estructura en 5 ejes fundamentales. El primer eje corresponde a los mecanismos de inversión. La nueva ley incorpora los esquemas de participación mixta y los vehículos de propósito específico, figuras que permiten estructurar proyectos de infraestructura con reglas claras, participación ordenada de los sectores involucrados y plena rectoría del Estado. El segundo eje se refiere a la gobernanza y la planeación estratégica. Se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la inversión en infraestructura, así como una base de datos nacional de infraestructura estratégica. Herramientas que permitirán definir prioridades, dar seguimientos a proyectos y fortalecer la toma de decisiones con base en criterios técnicos y en evidencia. El tercer eje fortalece la disciplina fiscal y el control presupuestario a través de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se establecen mecanismos para registrar compromisos plurianuales, transparentar riesgos y asegurar la continuidad de los proyectos estratégicos. El cuarto eje se centra en la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas. El dictamen prevé análisis previos de rentabilidad, impacto financiero y riesgos fiscales, así como obligaciones de seguimiento, transparencia y mecanismos de solución de controversias que otorguen certeza jurídica a las partes. El quinto eje se incorpora la sostenibilidad social y el enfoque territorial. La ley integra criterios ambientales, de resiliencia y mitigación del cambio climático, además de instrumentos de apoyo con entidades federativas, municipios, banca de desarrollo y fondos estratégicos como el FONADIN para impulsar proyectos en las regiones que más lo necesitan. Compañeras y compañeros senadores, México vive un momento decisivo para consolidar su infraestructura logística, energética, hídrica, social y de conectividad. Para aprovechar esta oportunidad es indispensable contar con un marco jurídico moderno que permita atraer inversión, generar empleo y asegurar que cada proyecto se traduzca en bienestar para las familias mexicanas. Por ello, a nombre de las Comisiones Unidas Dictaminadoras, solicitamos respetuosamente el respaldo de esta Asamblea para la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, y también a nombre de la misma comisión para presentar también el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República, hasta por 5 minutos. La importancia del dictamen que hoy tenemos aquí a discusión no solo es por lo que propone, sino sobre todo por lo que busca corregir. Votaremos un instrumento para ordenar, dar certeza y encauzar mecanismos de inversión dentro del marco constitucional, presupuestario y hacendario vigente. Ese es el punto de partida y esta es también una de las mayores fortalezas. El dictamen parte de un diagnóstico que reconoce la necesidad de fortalecer la inversión pública y corregir las experiencias pasadas en las que hubo renegociaciones sin criterios predefinidos, proyectos abandonados, pasivos contingentes sin fuente de pago, conflictos comunitarios, problemas de derecho de vía y compromisos fiscales ocultos. Es decir,
Se parte de la realidad para proponer una respuesta institucional más sólida. Por ello se busca que la inversión en infraestructura estratégica tenga reglas claras, filtros técnicos, controles fiscales y conducción pública. Y en ese sentido, uno de los ejes centrales es la creación de figuras jurídicas que permitan canalizar inversión, aislar riesgos y mejorar condiciones de financiamiento, sin que su sola constitución implique deuda pública ni obligaciones automáticas para el Estado, es decir, dar orden a un terreno que hoy, en muchos casos, opera con dispersión operativa, normativa y sin un marco integral suficiente. Junto con ello, el dictamen reconoce dos grandes esquemas de participación mixta. Por un lado, la contratación de largo plazo para proyectos en los que el privado o el sector social participen en el financiamiento, diseño, construcción, operación o mantenimiento, con pagos vinculados al desempeño. Por el otro, la inversión mixta, donde Estado y particulares comparten capital, riesgos, gobernanza y beneficios. Esta es una diferencia sustantiva porque aquí no se plantea una participación improvisada y sin reglas, sino se plantean modalidades definidas con criterios sobre aportaciones, distribución de riesgos, supervisión y recuperación de la inversión. El planteamiento del dictamen busca superar la lógica de los modelos en los que el Estado perdía control operativo y asumía los riesgos más costosos. Aquí la propiedad permanece estatal, el privado entra como socio contratista con obligaciones medibles y los riesgos se distribuyen conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos. En otras palabras, la rectoría pública se fortalece con mejores reglas. Ya aquí se habló del Consejo de Participación de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura y yo a ello le sumo la creación de una base de datos nacional de infraestructura estratégica orientada a la planeación, seguimiento, análisis y la mitigación de riesgos. Esto significará que la minuta no solo crea instrumentos financieros, sino también crea instrumentos de conducción pública, de información y de coordinación institucional. Y todo ello está acompañado de controles precisos. El dictamen no propone una lógica de abramos la inversión y luego vemos. Propone un régimen de evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior, exige análisis de rentabilidad, costo-beneficio, impacto de las finanzas públicas, riesgos fiscales, compromisos plurianuales y pasivos contingentes. Además, incorpora obligaciones de registro, informes trimestrales y reglas específicas de transparencia y responsabilidad hacendaria. Es decir, no se trata de atraer capital a cualquier costo, sino de hacerlo bajo reglas de Estado, no bajo la lógica del mercado sin contrapesos. Yo no quiero más que señalar que la importancia de la incorporación explícita del sector social, así como la dimensión de sostenibilidad ambiental y resiliencia territorial que su propio nombre lo tiene. Finalmente, en el fondo, este dictamen busca algo muy concreto: movilizar ahorro interno, inversión privada y financiamiento público hacia infraestructura estratégica sin perder control estatal. Por eso se destaca el potencial del ahorro institucional administrado por las AFORES y la necesidad de generar mayor certidumbre jurídica para canalizarlo hacia proyectos productivos de largo plazo. El planteamiento es claro: sin reglas claras, la inversión se encarece o no llega, y sin inversión no hay carreteras, no hay conectividad, no hay infraestructura hídrica, energética, ni logística suficiente. Por eso, acompañar este dictamen es acompañar, culmino, una idea de Estado: infraestructura con rectoría pública, inversión con controles,
participación mixta sin privatización, certidumbre jurídica sin irresponsabilidad hacendaria y desarrollo con bienestar, no solo con cifras. Muchas gracias y ojalá lo voten con mucho ánimo a favor. Gracias, senador. Les informo ahora que recibimos en la mesa directiva una solicitud de moción suspensiva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños y cumple con los requisitos reglamentarios. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del reglamento del Senado, procederemos a tramitarla. Tiene el uso de la tribuna la senadora Claudia Dida Nayamota hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Adelante, senadora. Voy a exponer las razones por las que me parece fundamental regresar este dictamen a las comisiones. Y es porque es importante que debe quedar claro, si en este país ya no existe una izquierda que luche contra el neoliberalismo, contra el capitalismo y contra el abuso hacia las clases trabajadoras. Con este dictamen crecerá desbordadamente el gasto corriente por la modificación que están haciendo de su definición. Esto nos va a llevar a un riesgo de la consolidación fiscal. También se le está dando la vuelta a los registros contables de deuda y eso va a crear un problema en todo lo que es la clarificación crediticia de la deuda soberana. Y por otra parte, hay un neoliberal abuso del recurso de los ahorros del retiro de los trabajadores. Voy a explicar los 3 puntos y que quede claro que esa izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores hoy no existe y hoy avala un dictamen el más tecnócrata neoliberal que yo haya visto en mis años de legisladora. Y fuera máscaras, ahí les va. Esta nueva ley de infraestructura genera unos vehículos financieros que permiten a la autoridad tomar el recurso de los ahorros de los trabajadores. En el año 2002 se hizo una modificación a la ley del SAR que permitía que se tomara hasta un 8%, bueno, la ley no da los porcentajes porque eso se lo manda a la Junta de Gobierno de la CONSAR, pero permitió que se usara el dinero de las AFORES para inversión productiva. En aquel momento la izquierda pegó el grito en el cielo. Dijo que cómo íbamos a agarrar el dinero de los ahorros de los trabajadores para la inversión productiva. Bueno, pues en 2024 la Junta del CONSAR incrementó el límite de inversión de 8 a 30%, es decir, hoy día se pueden tomar el 30% de los ahorros de las AFORES para inversión productiva, pero no para este tipo de proyectos todavía porque faltaba un instrumento financiero que hoy se crea en esta ley. A lo que voy es, vamos a tomar el dinero de las AFORES para que el Estado haga proyectos de inversión productiva. ¿Cómo va a ser esto? Las AFORES actualmente pueden invertir en uno que se llaman certificado de capital de desarrollo, pero esos certificados de capital de desarrollo solo podían invertir en vehículos de propósito específico que no tenían las APPs, por ejemplo. Las acciones públicos-privadas que sí permiten la inversión mixta no tenían estos vehículos de propósito específico. Esta ley los pone, los crea. Estos vehículos de propósito específico van a invertir en obras de capital mixto. Esta es la manera en la que se toma dinero de los ahorradores y se va a proyectos, sí, gubernamentales, pero con inversión privada. Eso es lo que está aprobando la izquierda de este país. Muy bien, fuera máscaras. Esto también está generando una distorsión de lo que es la definición del gasto corriente estructural. Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria marca límites mínimos y máximos de gasto corriente estructural para que no puedas crecer el presupuesto de una manera desbordada de un año a otro. Nada más que si ustedes le quitan de la definición de gasto corriente estructural todo lo que son los sueldos y salarios de educación, salud y seguridad pública y los programas sociales, pues le estás quitando un montón de dinero al presupuesto de año a año. ¿Qué va a pasar? Puedes crecer el presupuesto más allá del límite inferior de gasto corriente presupuestal de un año al otro porque le quitaste conceptos. ¿Esto a qué nos va a llevar?
a que el déficit, que ya de por sí está crecido, ya no está en los niveles de 3% que se mantuvieron en los 30 años neoliberales, ya andamos en los 5%, bueno, lo puedes desbordar mucho más con este cambio de definición. Ahora, con esta ley de infraestructura, les voy a decir cómo funciona. Gobierno contrata a un particular para que haga una obra de 1,000 millones de pesos, pero solo va a registrar como pasivo contingente lo que vaya pagando anualmente. 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones. Los pasivos contingentes no se registran en los saldos históricos para los requerimientos financieros del sector público, que es la forma más amplia de medir la deuda. Los pasivos contingentes están, vamos a decir, como están registradas las deudas de corto plazo, que no son menores. Este año tenemos 1 billón de pesos de deudas de corto plazo, son casi 3 puntos del PIB. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos subregistrando lo que sí son compromisos de Estado plurianual para no meterlos en la deuda soberana. Las calificadoras van a estar pendientes de esto. Esto pone en riesgo la calificación crediticia de México. No sean hipócritas, o por lo menos ya digan que aquí quedó puro neoliberal. O sea, la verdad es que esta ley, si ustedes la revisan, es por lo que lucharon en contra toda su vida. Seamos objetivos, claros, precisos y transparentes con la gente. Se van a utilizar los dineros de los ahorradores de México para proyectos de obra. Se va a subregistrar muchos de estos proyectos de infraestructura mixta porque se van a registrar como pasivos contingentes y se desborda el gasto corriente de año a año, desbordando también el déficit fiscal. Es una irresponsabilidad total, háganse cargo, porque si no hay inversión productiva aquí, en este país, es por la reforma jurídica del Poder Judicial que ustedes hicieron, porque no hay certeza jurídica para la inversión, por eso no hay quien quiera venir a meter dinero en este país. Háganse cargo, porque eso es lo que tiene detenido el país. Ahora quieren sacar estas cosas que se parecen mucho a los pidiregas de los años 90. Los pidiregas de los años 90, en pleno 2024, con un supuesto gobierno de izquierda. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. Debido a que no hay quien impugne la moción, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Claro, Presidenta, consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la moción presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén en abstención, a favor de manifestarlo. No se admite a discusión, señora Presidenta. Desechada la moción y continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo hasta de 5 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con tu venia. Adelante. El posicionamiento que hoy vamos a realizar lo hacemos con conocimiento de causa. Lo hemos hecho desde la comisión que me tocó presidir de Fomento Económico y hoy al estar en frente de la Comisión de Economía Circular. Porque nos hemos reunido en muchas ocasiones con todas las cámaras empresariales de nuestro país y sin duda de mi amado estado de Puebla. Reiteramos nuevamente desde esta bancada naranja ser herramienta para la inversión, ser herramienta para los empresarios, para los emprendedores, para los que apuestan a este país. Pero tenemos que dejar muy claro que hoy México no tiene un problema de falta de inversión, tiene un problema de falta de confianza. Y se tiene que decir porque la inversión no crece donde la ley cambia cada semana, ni donde las reglas generan incertidumbre en lugar de certeza. Desde Movimiento Ciudadano hemos señalado de manera constante las condiciones económicas que enfrenta nuestro país.
un crecimiento estancado, una inflación persistente que erosiona el ingreso de las familias y una preocupante reducción en sectores clave como salud y educación. Pero estos datos no son aislados, son consecuencias de decisiones que han debilitado la certeza jurídica, que han erosionado la confianza del inversionista y que han enviado señales contradictorias a quienes generan empleo en México. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, los cambios a la Ley de Amparo y otras decisiones impulsadas por la mayoría que han contribuido a este escenario. Y sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay bienestar. Frente a este contexto, el Ejecutivo Federal presenta una reforma que propone un nuevo modelo de inversión en infraestructura, basado en la colaboración entre el sector público y el sector privado. Un modelo que hay que reconocerlo, recoge planteamientos que desde esta bancada hemos impulsado, esquemas a largo plazo, vehículos financieros más sofisticados y mecanismos para detonar la inversión en sectores estratégicos. Porque estimular la inversión no es una opción, es una urgencia y también hay que decirlo con claridad. Acompañamos esta reforma porque México necesita inversión, pero no acompañaremos la opacidad. Nuestro apoyo, nuevamente, queda claro, no es un cheque en blanco. Entre los aspectos positivos que vemos en esta iniciativa, destaca la incorporación de una planeación estratégica a través de un consejo, así como una mejor estructuración financiera de los proyectos y un esfuerzo por fortalecer la certeza jurídica. Sin embargo, si queremos que este modelo funcione, debemos elevar el estándar de cómo se diseñan, evalúan y ejecutan los proyectos de infraestructura, porque no solo se trata de construir obras, sino de construir proyectos viables, sostenibles y transparentes. Por ello es fundamental que los proyectos elegibles que se presenten ante este Consejo de Planeación Estratégica cumplan con criterios estrictos y verificables. Cada proyecto debe de incluir de manera obligatoria, 1, un análisis de impacto ambiental y ecológico que garantice que el desarrollo no comprometa nuestros recursos naturales ni el equilibrio de nuestros ecosistemas. 2, estimaciones claras de inversión y costos acompañadas de sus fuentes de financiamiento para evitar improvisaciones y sobrecostos. 3, un análisis de impacto económico y social que permita medir con precisión los beneficios reales para la población, especialmente en generación de empleo y desarrollo regional. Y una evaluación integral de los riesgos de ejecución que contemplen escenarios financieros, técnicos y operativos. Porque sin esta planeación simplemente no va a haber desarrollo. Asimismo, debemos poner atención en las áreas de oportunidades que presenta esta reforma. Hoy no basta con invertir más, hay que invertir mejor y eso implica incorporar un principio fundamental, la economía circular. Esto significa que cada proyecto de infraestructura debe diseñarse bajo criterios de sostenibilidad, eficacia en el uso de recursos, reducción de residuos y responsabilidad ambiental. Porque el desarrollo del país no puede construirse a costa del medio ambiente, debe construirse en armonía con él. En la bancada naranja votaremos a favor de este proyecto porque creemos en el potencial de esta reforma y en la urgencia de reactivar la economía. Pero también lo decimos con firmeza, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay bienestar. Por eso el verdadero reto no está en aprobar leyes ambiciosas, sino en implementarlas con transparencia, con responsabilidad y con visión de futuro. Porque en México no basta con construir infraestructura, hay que construir confianza y es ahí donde este país no puede volver a fallar. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Liz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras senadoras, México necesita una política de infraestructura con planeación, certidumbre y sentido social. Necesita un Estado que conduzca la inversión, que ordene prioridades y que garantice que los proyectos estratégicos respondan al desarrollo nacional y al bienestar del pueblo. Por eso, en el Partido del Trabajo respaldamos esta minuta y acompañamos con convicción la iniciativa presentada por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. La acompañamos porque fortalece la capacidad del Estado para conducir inversión hacia objetivos públicos prioritarios, como el agua, la energía, la conectividad, las carreteras, la infraestructura social y el desarrollo regional. Y eso importa porque cuando el Estado conduce la inversión, puede orientarla hacia donde genere mayor bienestar, ayuda a cerrar brechas y atiende las regiones que más lo necesitan. Esa es la diferencia de fondo que debe subrayarse. Aquí se construye un marco legal para que la concurrencia de los sectores público, privado y social ocurra bajo rectoría del Estado, con reglas, evaluación y control hacendario. La minuta establece con precisión que los esquemas de participación mixta operarán dentro del sistema vigente de responsabilidad hacendaria, presupuesto y control financiero. Con ello, se garantiza que cada proyecto estratégico se desarrolle con reglas claras de autorización, evaluación, seguimiento y supervisión de los recursos públicos. Y ese es un punto fundamental, porque debemos garantizar que la inversión en infraestructura avance con orden, con certidumbre jurídica y con responsabilidad fiscal. Hay, además, un aspecto de fondo que debe señalarse. El diseño propuesto descansa en evaluaciones previas y en criterios técnicos, no en decisiones discrecionales. Por eso considera análisis de rentabilidad, costo-beneficio, impacto en las finanzas públicas, riesgos fiscales, obligaciones contingentes, compromisos plurianuales y pasivos contingentes. A ello se suma una base de datos nacional de infraestructura estratégica, mecanismos de transparencia y herramientas de seguimiento legislativo sobre la información de ingresos y gasto público. Ese conjunto de instrumentos permite que la inversión avance con reglas, con supervisión y con responsabilidad frente al interés público. En ese mismo sentido, el artículo 35 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece una ruta de gestión específica para ciertos procedimientos, al permitir su inicio de manera excepcional y sujetar su continuidad a las adecuaciones presupuestarias correspondientes antes del fallo o de la adjudicación. Es decir, también en ese punto se mantiene una lógica de conducción institucional, certidumbre jurídica y disciplina hacendaria. En el Partido del Trabajo coincidimos en que la infraestructura no puede entenderse únicamente desde la rentabilidad financiera. Debe entenderse también desde su función social, desde su capacidad para cerrar brechas y desde su aportación al desarrollo nacional con bienestar. Y justamente en esa dirección se ubica esta ley. Por eso es relevante que abra espacio también al sector social, incorporando a cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores en la cadena de valor de la infraestructura. Ese diseño reafirma algo que para el Partido del Trabajo es fundamental. El desarrollo no puede quedar concentrado ni depender únicamente de la lógica del capital. Tiene que construirse con rectoría del Estado, con reglas claras y con una orientación social que permita que la inversión sirva al interés público. Y ese es precisamente uno de los mayores aciertos de la minuta. Entender la infraestructura estratégica como una palanca para cerrar brechas, fortalecer regiones y ampliar oportunidades donde durante muchos años hicieron falta instrumentos, planeación y visión de largo plazo. Este dictamen dimensiona con claridad el reto que tiene el país. 27 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de infraestructura y la brecha en zonas marginadas asciende a 1.2 billones de pesos. Frente a esa realidad,
México requiere un Estado con capacidad para planear, conducir y ordenar la inversión con sentido de nación. En el Partido del Trabajo votaremos a favor porque México necesita infraestructura con dirección pública, con responsabilidad y con sentido social. Votaremos a favor porque el desarrollo no puede seguir llegando solo a donde ya existen ventajas. Tiene que llegar también a donde hacen falta oportunidades, servicios y condiciones para vivir con dignidad. Y votaremos a favor porque esta ley fortalece al Estado para concluir la inversión con visión de país y con compromiso con el bienestar del pueblo. Y porque lleva pueblo en el corazón, respaldaremos toda reforma que ayude a cerrar brechas, conectar regiones y poner la economía al servicio de la gente. Muchas gracias, Presidenta. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia y de la mesa Adelante, directiva, senador. compañeras y compañeros senadores, es indiscutible que el factor inversión y particularmente inversión privada es esencial para el desarrollo y para la prosperidad de cualquier país. Las y los senadores del PRI estamos convencidos de eso. Sin embargo, el dictamen que hoy discutimos presenta una factorización en la ecuación que pretende resolver la necesidad de mayor inversión, que sin duda no conduce a un destino feliz. No se garantiza que los beneficios de los cuales habla esta iniciativa se verán y sí se acentúan graves riesgos que se reflejan. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra, con 6 consideraciones muy claras. Primera, porque esta iniciativa parte de un diagnóstico incorrecto. Se afirma que el problema es la falta de inversión privada cuando los datos muestran que el verdadero origen está en la caída de la inversión pública. Comparando 2018 con 2026, el gasto corriente federal creció en más de un 90%, mientras que la inversión de obra pública cayó dramáticamente. Segunda, porque el patrón de desinversión pública es sistemático. Entre estos 2 años han habido recortes muy dañinos, casi 56,000 millones de pesos menos en proyectos de inversión en Pemex, 460,000 millones de pesos menos para entidades federativas y municipios vía ramo 23 y casi 150,000 millones de pesos en infraestructura carretera. Mientras el aparato gubernamental se expande, la infraestructura del país se ha rezagado. Tercera, porque la iniciativa redefine el gasto público y permite ocultar obligaciones financieras. La deuda generada a través de los vehículos de propósito específico y los esquemas de participación mixta pueden registrarse únicamente como pasivos contingentes, obligaciones potenciales que podrían reflejarse en deuda futura sin reflejarse plenamente en indicadores como los requerimientos financieros del sector público. Esto debilita la transparencia fiscal y traslada costos al futuro. Cuarto, porque se debilita la disciplina fiscal. El artículo 35 bis permite iniciar procesos de contratación sin suficiencia presupuestaria, generando incertidumbre en el fallo, facilitando ajustes posteriores y acumulando pasivos contingentes. Quinta, porque se concentra el poder en el poder. Se centralizan decisiones en el Ejecutivo y se crea un Consejo sin contrapesos efectivos. Se habla en el texto de una gobernanza efectiva,
pero eso es lo menos que se presenta aquí en un consejo integrado única y exclusivamente por servidores públicos, lo que induce discrecionalidad en la asignación de proyectos. Y sexto, porque se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Ya de manera impecable, mi compañera senadora Claudia Anaya ha explicado ese enorme riesgo al que se le está abriendo la puerta con el dictamen que hoy se analiza. Se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Los BPE podrán captar recursos de los afores sin que el Estado asuma una obligación directa. Si los proyectos fallan, el costo lo absorberán los trabajadores y no el gobierno. Compañeros y compañeras, estamos muy conscientes, como lo dijimos al principio, México necesita inversión, pero la inversión no se construye con opacidad, discrecionalidad ni concentración del poder. Se construye con reglas claras, disciplina fiscal y certeza jurídica. Y esta ley, lejos de fortalecer esos principios, los debilita. Por ello, con responsabilidad y mucha convicción, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar y el senador Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México integra su participación al diario de los debates. Por tanto, tiene la palabra el senador Raimundo Bolaños del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, senador. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. Hay diagnósticos que son innegables. La economía del país está estancada. Apenas creció 1.7% en 2025. Este es el menor crecimiento para un año desde 2020. Esto se reconoce desde la iniciativa de la Presidenta de la República. Estamos en niveles de actividad económica similares a los que teníamos durante la pandemia, cuando las unidades productivas del país estaban paralizadas. En medio del estancamiento económico del país, destaca la fuerte caída de la inversión pública. En 2025 cerró en 10.4% por debajo de lo programado para el paquete económico de la Secretaría de Hacienda. Su nivel más bajo desde 2007, lo que equivale a una contracción anual de casi el 30%, la más severa también desde 1991. Este año tampoco hay buenas nuevas. En el primer bimestre de 2026, la inversión productiva se desplomó 45%, confirmando que el deterioro de la inversión continúa agravándose. Y en contraste, y como lo hemos reiterado en diversas ocasiones, la deuda pública del país se ha disparado de manera alarmante. Cerró en 2025 por encima de lo estimado por el propio gobierno y en un nivel histórico que equivale al 52.6% del PIB. Ante el crecimiento de la deuda, ya empieza a encender señales de alarma. Este gobierno intentó corregir el déficit fiscal recortando inversión productiva y comprometiendo el crecimiento del futuro del país. Su irresponsabilidad financiera hoy nos está causando desarrollo. El derroche en obras faraónicas, el AIFA subutilizado, un tren interoceánico marcado por fallas y un tren Maya sin la afluencia prometida, está pasando la factura y condenando el país a crecer menos. Con estas decisiones del gobierno federal, como se ha señalado en México Evalúa, de cada peso de la deuda adicional, únicamente 45 centavos se destinaron a la inversión. Por ello, está claro que necesitamos mejores políticas de gasto. Hoy se gasta mal, se pide más deuda, pero paradójicamente se sacrifica inversión y se debilita el crecimiento del país. Y en esta parte coincidimos con la propuesta presidencial. Hay que fortalecer la inversión privada y reforzarla con inversión pública. Esta ley, y de las cosas de alta gravedad, permite iniciar procedimientos de contratación
sin contar previamente con la suficiencia presupuestaria. Con ello se rompe un principio elemental de responsabilidad hacendaria. Primero debe estar garantizado el recurso y solo después comprometerse con el gasto. Estamos frente a un mecanismo de endeudamiento que compromete las finanzas de las próximas generaciones. El gobierno actual decidirá en qué gastar con su habitual priorización política, pero otros gobiernos y las y los mexicanos del mañana tendrán que asumir el costo. Y ya sabemos que este gobierno no es bueno planificando obras. Basta mencionar que el Tren Maya pierde casi 10 millones de pesos diarios en operación, pese a subsidios que se pagan con dinero de las y los contribuyentes. Esta minuta significa acumulación de más deuda y mayor presión sobre las finanzas públicas. En el PAN, sabemos que en un escenario de urgencia económica como el actual, requerimos participación responsable de los sectores privado y social en la economía. Pero esta ley genera muchas más dudas regulatorias por falta de controles y espacios para el derroche de dinero público. Y existe un riesgo enorme en la materia de contratación pública. Aunque la ley prevé aplicación supletoria de legislación ordinaria, en los hechos estructura un régimen propio con reglas especiales y con supuestos amplios de excepción a la licitación, lo que significa más adjudicaciones directas y menos competencia. Además, y con un contrasentido evidente, esta minuta abre la puerta a figuras semejantes a los fideicomisos y otros mecanismos de inversión que en el pasado reciente, en el sexenio de López Obrador, fueron cuestionados y eliminados precisamente por generar problemas de opacidad y falta de control. Entonces, el mensaje es que los fideicomisos neoliberales son puros y limpios cuando son creados y controlados directamente por este gobierno. La novedad de la minuta consiste en concentrar y reordenar esos elementos bajo una ley especial, con reglas propias, muy beneficiosas para el gobierno y con un papel centralizador de la Secretaría de Hacienda y los funcionarios federales que participen en este Consejo de Planeación Estratégica. En el PAN, reconocemos la necesidad de contar con un marco jurídico que permita detonar la inversión en infraestructura ante la insuficiencia de la inversión pública. Pero no es esta ley la que resolverá esos problemas. Por el contrario, someterá al país a mayores niveles de endeudamiento y a la creación de obras sin utilidad. Y concluyo, cuando se comprometen recursos sin reglas, cuando se construyen obras sin planeación, no hay desarrollo. Hay riesgo para el dinero de las y los mexicanos y una puerta abierta a la corrupción. Y no podemos acompañar andamiajes jurídicos que vayan en esa dirección. Estamos a favor de la inversión, pero con absoluta disciplina financiera y la certeza jurídica para el Estado, los inversores y los mexicanos. Por todo lo anterior, votaremos en contra de esta minuta que endeuda e incrementa costos y perpetúa las obras mal hechas por el gobierno. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Nora Rubalcaba del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Senadoras y senadores, el desarrollo de una nación no ocurre por inercia. Se construye con decisiones públicas responsables, visión de futuro e inversión estratégica en infraestructura. El presente dictamen propone expedir la Ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, así como realizar diversas reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta reforma busca reducir desigualdades regionales, fortalecer el mercado interno y promover un crecimiento económico más equilibrado. Uno de sus elementos centrales es la incorporación de un nuevo modelo de inversión en infraestructura estratégica mediante esquemas jurídicos financieros que amplíen alternativas para ejecutar proyectos públicos. Tras la aprobación del dictamen, se estima una inversión cercana a los 5.6 billones de pesos durante la presente administración,
destinada a impulsar 8 sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Tan solo para el ejercicio fiscal 2026 se proyecta una inversión cercana a 960,000 millones de pesos, equivalente aproximadamente al 2.5% del Producto Interno Bruto, más 722,000 millones de pesos adicionales, equivalentes al 1.9% del PIB, que en conjunto equivalen al 4.4% del PIB. Estas cifras evidencian la importancia de la infraestructura como motor de crecimiento económico y como instrumento para impulsar el desarrollo regional. Se creará el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, instancia responsable de identificar, priorizar, evaluar y dar seguimiento a proyectos estratégicos. No más casos como el de Next Energy, quien incumplió con su obligación y estafó a un municipio de Aguascalientes. Con ello, se fortalece la planeación del desarrollo nacional, se mejora la coordinación institucional y se promueve una asignación más eficiente de los recursos públicos. Otro cambio relevante será la incorporación de esquemas de inversión mixta y vehículos de propósito específico, que permitirán articular la participación del sector público, privado y social en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Estos mecanismos amplían las fuentes de financiamiento y permiten acelerar la ejecución de obras estratégicas, manteniendo siempre la rectoría del Estado sobre los proyectos de interés público para no comprometer el bienestar de las futuras generaciones. Hemos de fortalecer la planeación presupuestaria de mediano y largo plazo al incorporar compromisos plurianuales y proyecciones de gasto por 5 años, lo que brinda certidumbre financiera a proyectos de gran escala. Y en materia de disciplina fiscal, la reforma fortalece la transparencia en la medición del déficit público y simplifica la forma en que se evalúa el equilibrio presupuestario, evitando tratamientos diferenciados que puedan distorsionar el análisis de las finanzas públicas. Estas reformas no debilitan la disciplina fiscal ni implican un mayor endeudamiento público, ya que se mantienen las metas de los requerimientos financieros del sector público y se retoma el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas nacionales. Vamos, pues, a fortalecer los mecanismos de información y el reporte para los proyectos estratégicos, obligando a las dependencias a presentar datos detallados sobre compromisos financieros, riesgos y contingencias. Estas disposiciones contribuyen a reducir la discrecionalidad, a evitar la opacidad, a fortalecer la rendición de cuentas y a garantizar que la inversión pública se ejerza con transparencia y responsabilidad. Cuando las decisiones públicas se orientan para fortalecer las bases del desarrollo, también se construyen las decisiones y las condiciones para un futuro más justo, más próspero, con mayor oportunidades para todas y todos, tal como nos comprometimos ante el sabio pueblo de México. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Nora Rubalcaba. Honorable Asamblea, les informo que tenemos el día de hoy la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acuden por invitación del senador Raimundo Bolaños Azócar. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Agotados los posicionamientos, iniciamos ahora con la discusión del dictamen en lo general. Tiene en consecuencia el uso de la palabra José Máximo García López del Partido Acción Nacional para hablar en contra del proyecto de decreto. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores,
Hoy se nos presenta un dictamen que en apariencia busca detonar la inversión y la infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. Nadie en este Senado podría oponerse a este objetivo, pero el problema del modelo que se propone para lograrlo es el que nos llama la atención. Porque detrás de esta nueva ley, una realidad que no podemos ignorar, se está construyendo un esquema sostificado para comprometer recursos públicos futuros sin llamar la deuda. Y eso en términos de responsabilidad hacendaria es profundamente delicado. Esta ley permite expresamente contratos de inversión estratégica hasta por 40 años. Incorpora pagos diferidos, compromisos plurianuales y abre la puerta a iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria. Es decir, obras que se realizarán el día de hoy y pagos hasta por 40 años. Decisiones hoy, cargas fiscales para los siguientes gobiernos. Y si nos dicen que habrá controles, que habrá evaluación, que habrá transparencia, pero al mismo tiempo el propio dictamen reconoce riesgos claros, pasivos contingentes que pueden ser plenamente visibles al Congreso, protección presupuestaria diferente que amarra el gasto futuro, excepciones amplias a la licitación que abren espacios de discreción. Esto nos preocupa. Ya lo estamos viendo en la práctica. En Baja California tenemos ya este tipo de asociaciones que se han utilizado en esquemas de obra pública plurianual, donde las obras no se pagan de contado, sino a largo de varios años, incorporando financiamiento, IVA y costos adicionales. El resultado es claro: el costo final de las obras pueden duplicarse respecto al monto original. Estamos hablando que están costando el doble estas obras en Baja California. Eso no siempre aparece como deuda tradicional, pero en los hechos sí es una obligación financiera para el Estado. Y eso exactamente es lo que esta ley viene a escalar a nivel nacional. Estamos ante prácticamente la aprobación de un cheque en blanco para el propio gobierno. Además, el modelo concentra decisiones en el Ejecutivo Federal. El Consejo de Planeación Estratégica está integrado exclusivamente por funcionarios federales con derecho a voto. No hay contrapesos reales, no hay control legislativo efectivo. Se centraliza la decisión, pero se socializa el riesgo. Se nos dice que esto dará certidumbre, pero lo que realmente genera es rigidez presupuestaria futuro, dependencia del sector privado, riesgo de captura regulatoria y una complejidad técnica que el propio Estado mexicano históricamente no ha logrado gestionar adecuadamente. Sabemos que el recurso en infraestructura es detonante para el desarrollo económico. Pero México sí necesita esta inversión en infraestructura, pero también necesita disciplina fiscal, transparencia real y rendición de cuentas efectiva. No podemos aprobar un modelo que permita comprometer los recursos de generaciones futuras sin los controles suficientes. No podemos normalizar esquemas donde el costo real de los proyectos se difiera y se diluya, ya que en el planteamiento de este proyecto se habla de endeudamiento de hasta por 5 años, pero se puede alargar hasta por 40. Sobre el fracaso comprobado en Baja California, está claro que la obra pública cuesta más del 80-70% del proyecto inicial y sobre todo por el manejo discrecional que se da en estos recursos. Podemos avalar una legislación que bajo el discurso del desarrollo abre la puerta a nuevas formas de endeudamiento encubierto. Por eso, desde el grupo parlamentario del PAN, votaremos en contra de este dictamen. Porque invertir sí, pero no a cualquier costo, no sin controles y no comprometiendo el futuro financiero del país. Es cuanto, Presidenta. A continuación, tiene el uso de la tribuna la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor.
¿Dónde está? O sea, este no es mi discurso. Un momentito, Presidenta, que no me traje un discurso que no es. Me traje un discurso que no es. Que no van a... Tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno para hablar a favor y posteriormente se le dará la palabra a quien estaba anotada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. La minuta de ley que hoy estamos discutiendo es una muestra más del cambio, de la diferencia que existe entre el actual sexenio y el sexenio anterior. En este caso, nos referimos a la materia económica, porque a diferencia del sexenio anterior, en donde se satanizaba la inversión privada, en este sexenio no solamente no se sataniza, sino que por el contrario, se reconoce su importancia y sobre todo la necesidad de la colaboración entre iniciativa privada y el ámbito público. Es un reconocimiento abierto del fracaso del modelo económico que se venía implementando. Esto nos ha llevado a tener prácticamente 7 años con un crecimiento económico prácticamente nulo, es decir, menor al 1% anual, que es prácticamente un crecimiento nulo. Una cifra por debajo incluso al 2% de crecimiento anual durante lo que se ha llamado la larga noche neoliberal. Ha sido incluso rebasado por el anterior sexenio. Y en efecto, en estos 7 años hemos sido testigos de un modelo económico en donde un Estado que prácticamente quiere hacerlo todo, pero que al mismo tiempo ha confirmado que ha sido incapaz, pues, de lograr este objetivo, de hacerse cargo de todo. Y nos resulta natural, nos resulta importante, pues, reconocer lo valioso que es el trabajo en colaboración y en coordinación con la iniciativa privada. Y a esto se suma además la enorme incertidumbre que se generó también ahuyentando las inversiones productivas en nuestro país. Y bueno, pues el tiempo ha pasado, el destino no obstante nos ha alcanzado y hoy estamos en una situación realmente compleja en materia económica. Por un lado tenemos a un Estado endeudado, con poco margen de maniobra y que no puede impulsar la inversión productiva y por ende el crecimiento económico. Pero también por otro lado somos testigos de un retroceso sin precedentes en la historia moderna de nuestro país, en términos de la inversión productiva, tanto pública como privada. Y además hay que sumar el complejo escenario internacional que hoy estamos viviendo y que también es fuente de diferentes riesgos que abarcan desde el aumento de precios energéticos hasta las negociaciones que dependen del TEMEC.
Y la ley que hoy discutimos reconoce que es indispensable dar un viraje, que la estrategia de desarrollo del país no es una función exclusiva del Estado, sino que se necesita sí o sí de la participación activa de la iniciativa privada, del sector social. Sin embargo, también nos parece muy importante no dejar de reconocer, de insistir, que este paso que hoy se está dando debe de venir de la mano de certidumbre jurídica para quienes invierten, para el sector privado. Y la reciente decisión tomada por la Suprema Corte en materia de atribuciones que se le están confiriendo a la Unidad de Inteligencia Financiera en nada abona a la certidumbre jurídica que tanto necesita nuestro país. Es decir, como dicen una cosa, dicen la otra, porque a nadie escapa que quienes desde la Suprema Corte han planteado estas nuevas facultades para la UIF, pues coinciden ampliamente con el gobierno en turno. Por eso nos es importante destacarlo. Vamos a acompañar esta iniciativa porque nosotros en congruencia creemos en la importancia de la coordinación entre la inversión privada y la inversión pública, pero también vamos a insistir, vamos a levantar la voz para que en nuestro país se den las garantías y la certeza jurídica no solamente para las inversiones, sino para todas y todos los mexicanos. Por eso anunciamos que vamos a ir a favor de esta iniciativa y vamos a seguir levantando la voz para que haya certeza jurídica en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Imelda San Miguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra del proyecto de decreto, y posteriormente se prepara la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Con su venia. Estimados compañeros y compañeras senadores, vengo a posicionar nuestro voto en contra del dictamen que expide la Ley para el Fomento de Inversión de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Se supone que ese dictamen busca regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar proyectos de infraestructura pública estratégica a través de participación del sector público, privado y social. Es verdad que la economía de México está estancada y necesita acciones urgentes que la detonen, y quede claro que el modelo económico del actual gobierno ha fracasado en generar inversión y nos ha llevado a tener finanzas públicas limitadas y mal enfocadas. El crecimiento económico fue del 0.8, el peor desde los años 80, con una terrible caída del Producto Interno Bruto, consecuencia de la irresponsabilidad e ineptitud de Morena para gobernar. Una vez más, la realidad desmiente su discurso. Con esta propuesta, el gobierno acepta la necesidad de utilizar esquemas de participación pública-privada, las cuales criticaron cuando se emplearon en los gobiernos pasados, pero que hoy no pueden negar que es una herramienta útil y práctica para desarrollar infraestructura. Ahora se comportan como neoliberales, pero hablan como socialistas. No reconocen expresamente que se equivocaron, pero lo hacen con hechos, como esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. El problema es que se vuelven a equivocar. Esta nueva ley contiene mecanismos mañosos que privilegian y que se convierten en un sistema exclusivo que va a beneficiar a un grupo de empresarios afines al régimen. Lo único que están haciendo con esto es que están normando la corrupción, el tráfico de influencias y el compadrazgo. Plantean hacer obras y proyectos
sin tener recursos para realizarlos. Nuevamente pura simulación, lo cual seguramente intentarán financiar con más deuda, la cual ya es peligrosa y compromete el futuro de los mexicanos. Además, facilitará manipular la contabilidad pública, rompe los principios de disciplina financiera y busca meter la deuda como gasto corriente y al mismo tiempo sacar de este concepto a las pensiones y programas. No, senadores y senadoras, no podemos aprobar una licencia para robar. Primero deben sanear las finanzas, deben recuperar el dinero que se robaron con el huachicol fiscal, que fue de más de 600,000 millones de pesos. Cancelen esas obras faraónicas que nos hacen perder dinero, como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA, que aunque la presidenta quiera ocultarlo, sigue estando en números rojos, con pérdidas acumuladas de hasta 792 millones de pesos a marzo del 2026. Esta reforma es un manual burdo de cómo ser discrecional, de cómo evadir responsabilidades y de cómo manejar el dinero sin controles. Desaparecieron al INAI. Así que toda reforma que carezca de controles de transparencia y que debilite la rendición de cuentas es inadmisible. Seamos claros, en Acción Nacional no nos oponemos a la inversión público-privada. Al contrario, la alentamos, apoyamos la inversión en infraestructura y deseamos que exista crecimiento económico. Pero este dictamen no garantiza su éxito. Su redacción permite la opacidad, la corrupción y no resuelve la ineficiencia presupuestal existente. Es necesario contar con reglas claras, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad financiera, pero este dictamen no cumple con nada de eso. Es nuevamente pura simulación del gobierno federal. El crecimiento de México no está sucediendo, va en decadencia. Por ello, nuestro voto es en contra, porque esto es pura simulación. Es cuanto, senadora presidenta. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Beatriz Robles Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del proyecto de decreto. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, las naciones que aspiran a la soberanía no improvisan su desarrollo, lo construyen con visión estratégica, con inversión sostenida y con la firme decisión de fortalecer sus sectores productivos fundamentales. Durante muchos años, la inversión pública en infraestructura fue intermitente, fragmentada y en ocasiones subordinada y con decisiones de corto plazo, lo que limitó su capacidad para impulsar el desarrollo nacional de manera sostenida. En contraste, la presente reforma impulsa una visión de largo plazo al contemplar una inversión estimada de 5.6 billones de pesos durante la presente administración en 8 sectores prioritarios, orientada a fortalecer la infraestructura estratégica del país. La distribución sectorial de esta inversión demuestra un enfoque claramente estratégico, ya que el sector energético concentra el 54.2% del total. Este énfasis en energía responde a la necesidad de fortalecer uno de los pilares fundamentales de la soberanía nacional. Gracias a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México cuenta hoy con 8 refinerías operadas por Petróleos Mexicanos,
Pemex, lo que ha permitido recuperar la capacidad de refinación y producción energética del país. Actualmente Pemex produce más de 1 millón de barriles diarios. Esto resulta especialmente relevante en el actual contexto internacional caracterizado por crecientes tensiones energéticas y una marcada volatilidad en los mercados globales de hidrocarburos. En este escenario, México avanza con paso firme hacia la soberanía energética, entendida como la capacidad del país para producir los combustibles que demanda su propia economía, fortalecer su seguridad energética y reducir su dependencia de mercados externos. En paralelo, la reforma fortalece el marco institucional que regula la inversión pública, particularmente mediante las modificaciones al artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estas modificaciones no debilitan la disciplina fiscal ni implican un aumento en el endeudamiento público. Por el contrario, establecen que los requerimientos financieros del sector público y el balance financiero de las empresas públicas del Estado deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal. Es decir, se incorpora de manera más clara el desempeño financiero de empresas públicas como Pemex dentro del análisis fiscal, fortaleciendo la transparencia y la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Frente a algunas narrativas que intentan desincentivar la confianza en el país, también es importante señalar que la seguridad y la inversión mantienen tendencias positivas. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de febrero de 2026 se ha logrado una reducción del 44% en el promedio diario de homicidios a nivel nacional. Asimismo, los delitos de alto impacto se redujeron 28% en los últimos 17 meses. Y si se analiza la evolución desde 2018 hasta febrero de 2026, la reducción alcanza el 53%, lo que perfila a 2026 como el año con menor incidencia en estos delitos. Esta mejora en las condiciones de seguridad también se refleja en la confianza de los inversionistas. Al cierre de 2025, México registró 40.871 millones de dólares de inversión extranjera directa, la cifra más alta observada en un año. Este resultado representa un crecimiento de 10.8% respecto a la cifra originalmente reportada en 2024. Por ello, la aprobación de la presente reforma resulta fundamental para consolidar un marco institucional que fortalezca la inversión estratégica, brinde certidumbre a los proyectos de infraestructura y permita mantener una política económica responsable, orientada al crecimiento y al bienestar. Hoy, México avanza con visión, estrategia y prosperidad compartida. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra del proyecto. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, desde esta tribuna lo digo con claridad. Nuestro voto va en contra de esta ley de fomento a la inversión en infraestructura estratégica porque no estamos en contra de la inversión, no estamos en contra de la infraestructura, sino porque esta ley repite exactamente los errores que han llevado a México a tener obras costosas,
opacas y mal planeadas. México no parte de cero. Venimos de años donde proyectos emblemáticos se construyeron sin controles suficientes, con sobrecostos billonarios y con decisiones tomadas desde la cúpula del poder, de un poder sin contrapesos. Y frente a esa experiencia, lo responsable es corregir, pero esta ley no corrige, profundiza esos errores. Primero, permite iniciar proyectos sin suficiencia presupuestal. Eso significa comprometer recursos que no existen, significa hipotecar el futuro. Y sí, así comenzaron muchas de las obras que hoy conocemos. Tren Maya, Dos Bocas, obras sin planeación, financieramente sin planeación y con costos que al final de cuentas se dispararon, afectando la hacienda pública mexicana. Cuando no hay disciplina desde el inicio, el resultado siempre será el mismo. Lo termina pagando la gente. Segundo, se blindan los proyectos estratégicos frente a recortes presupuestales. Es decir, aunque el país enfrente dificultades económicas, aunque caigan los ingresos, estos proyectos no se ajustan. Y eso ya lo vimos. Proyectos intocables, aunque no funcionen, aunque cuesten más, aunque no sean prioridad nacional. Eso no es planeación, eso es absolutamente falta de control sobre las obras públicas en el país. Tercero, se centraliza otra vez en este tema la toma de decisiones. El consejo que aprueba los proyectos está integrado exclusivamente por funcionarios del gobierno federal, sin la participación de los estados, sin municipios tampoco, y lo digo como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal. No se puede hablar de desarrollo nacional ignorando a los estados y a los municipios. Las obras se construyen en territorio, pero acá se escriben y se diseñan desde el escritorio. Eso no es coordinación, eso es llanamente centralismo. Cuarto, se amplían las excepciones para licitación pública. Eso abre la puerta a adjudicaciones directas bajo criterios amplios. Y hay que decirlo con claridad. Las obras más cuestionadas en México han tenido algo en común: falta de competencia y exceso de discrecionalidad del poder. Cuando no hay transparencia, no hay eficiencia. Y cuando no hay eficiencia, quien pierde es el país. Quinto, se flexibiliza el gasto y se pone en riesgo la estabilidad fiscal. Hoy la realidad es contundente. México destina más recursos al pago de la deuda que a la inversión en infraestructura. Ese es el verdadero problema. Y esta ley, en lugar de corregirlo, lo agrava. Compañeras y compañeros, legislar exige memoria, exige responsabilidad, y la lección es clara: cuando no hay controles, cuando no hay transparencia, cuando el poder concentra, entonces las obras dejan de ser soluciones y se convierten en un problema para el país. Por eso lo decimos ahora con firmeza: sí a la inversión, sí a la infraestructura, pero con reglas claras, con transparencia, con federalismo, no discrecionalmente como hoy lo plantean, no con centralismo, no con riesgos para las finanzas públicas. Por eso nuestro voto es absolutamente en contra. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Francisco Chiguil Figueroa del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del proyecto de dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, las naciones que aspiran al futuro no pueden permitirse repetir los errores del pasado. La historia reciente de la infraestructura pública en México nos recuerda con claridad lo que ocurre cuando la planeación se sustituye por la improvisación y cuando los recursos públicos se utilizan sin responsabilidad. Durante muchos años, grandes proyectos de infraestructura terminaron en convertidos en símbolos de corrupción, despilfarro y abandono. Basta recordar la llamada Estela de Luz, aquel proyecto que terminó convertido en uno de los ejemplos más visibles del uso ineficiente de los recursos públicos. La obra se inauguró con más de 15 meses de retraso y su costo al final alcanzó 1.312 millones de pesos, lo que representó un sobrecosto de 233%. Por ello, fue señalada por amplios sectores de la sociedad como el monumento a la corrupción o el monumento a la ignominia, una obra que terminó simbolizando los excesos y la falta de planeación en la inversión pública. La historia no fue distinta en otros proyectos. Durante ese mismo periodo se impulsó la llamada refinería Bicentenario en el estado de Hidalgo, para la cual se destinaron inicialmente 613 millones de pesos y cuyo resultado fue únicamente la construcción de una barda perimetral. Posteriormente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tampoco faltaron ejemplos de proyectos que terminaron representando problemas de planeación y ejecución. El caso más emblemático fue el proyecto denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el cual fue concebido sin una planeación adecuada ni una valoración suficiente de las condiciones naturales del terreno. La obra se proyectó sobre una zona con características lacustres, suelos blandos, salinos y con alto riesgo de hundimientos, lo que implicaba serios desafíos técnicos y elevados costos para su viabilidad a largo plazo. Estas condiciones hacían particularmente compleja su construcción. Estos antecedentes explican por qué hoy resulta fundamental construir un nuevo modelo de inversión pública que privilegie la planeación estratégica, la transparencia y la responsabilidad fiscal. Por ello, el presente dictamen propone expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como diversas modificaciones a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de fortalecer el sistema de inversión pública y asegurar que los proyectos estratégicos se desarrollen con visión de largo plazo. La magnitud de esta política pública es significativa. Se proyecta una inversión de 5.6 billones de pesos durante la presente administración. La reforma incorpora mecanismos que permitirán ejecutar de manera anticipada procedimientos de contratación en proyectos estratégicos, incluso cuando no exista suficiencia presupuestaria inicial, siempre bajo mecanismos autorizados. Esta medida permitirá agilizar la implementación de proyectos que impulsen el desarrollo económico y social. Lejos de abrir espacios a la discrecionalidad, la reforma fortalece los mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. La diferencia entre el pasado y el presente radica en la forma de administrar la inversión pública. Donde antes hubo sobrecostos, hoy debe haber planeación estratégica. Donde hubo opacidad, hoy debe haber transparencia
y rendición de cuentas, y donde antes hubo obras inconclusas, hoy deben existir proyectos que realmente transformen la vida de las personas. Porque cuando la inversión pública se guía por la responsabilidad, la planeación y el interés colectivo, la infraestructura deja de ser un símbolo de derroche y se convierte en un instrumento de justicia, desarrollo y dignidad para todo el país. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Gina Gerardina Campuzano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del proyecto de decreto. Con su permiso, Presidenta. Morena dice que esta reforma es para construir un futuro. Yo digo que es para comprometerlo. Porque detrás de esas palabras grandotas y del discurso de inversión, lo que realmente están pidiendo es permiso para disponer del dinero público con menos controles, amarrar contratos por décadas y dejar a México atado a decisiones tomadas desde el poder. Esta reforma permite iniciar procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria. Ahí está el primer foco rojo. En el artículo 35 bis de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pongamos un ejemplo. Primero, comprometen la obra y luego ven cómo la pagan. Eso en una casa sería como apartar una vivienda sin saber si alcanza para la mensualidad. Y eso en un gobierno termina igual. Recortes presupuestarios, el dinero de la gente usado para tapar hoyos que ellos mismos siguen abriendo. Otra mentira que hay que desnudar es que nos hablan de una inversión histórica. Sí, el propio gobierno anunció un plan de 5.6 billones de pesos al 2030. Pero una cosa es anunciar cifras gigantes y otra muy distinta es explicar con seriedad quién decide, con qué controles, bajo qué reglas y a qué costo para el país. Porque cuando el dinero no está en caja y aún así se abren contrataciones, lo que están haciendo no es planeación, es patear la cuenta para mañana y dejarle la bomba al que sigue. Además, esta reforma crea los llamados vehículos de propósito específico. Ahí está el segundo foco rojo, en el artículo 116. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que una obra pública puede meterse en una especie de cajón aparte, con su propia estructura legal y financiera. Pongo un ejemplo. Anuncian un tren o un hospital y la gente piensa que el gobierno lo va a manejar de manera directa y transparente, pero no. Con esta reforma, ese proyecto puede terminar dentro de un fideicomiso, una sociedad o una estructura especial. ¿Y qué pasa entonces? Que si la obra cuesta más, se retrasa o sale mal, todo se vuelve más confuso. Nadie entiende bien dónde quedó el dinero, quién tomó las decisiones y quién tiene que dar la cara. La respuesta ya la conocemos, como siempre. Sus ocurrencias la pagan los mexicanos. Nos dicen que esta reforma dará certidumbre. Yo les pregunto, ¿certidumbre para quién? Porque para los estados y municipios no, y tampoco para el federalismo, que una vez más queda subordinado a decisiones tomadas desde el poder, desde el gobierno de Morena. Lo disfrazan de una visión estratégica, pero lo que en verdad están construyendo es un modelo donde el poder se concentra y los contrapesos se debilitan. Y hay otra parte que la gente tiene que saberlo muy bien. Esta reforma permite compromisos de hasta 40 años. Está en el artículo 120, 40 años. Un niño que hoy nace podría llegar a la adultez, terminar la carrera, empezar a trabajar y el país seguiría pagando decisiones tomadas hoy.
Eso no es una visión a largo plazo, eso es hipotecar el futuro con cargo a gobiernos que ni siquiera han llegado. Por eso esta reforma es tan peligrosa, porque primero, gastan sin tener; segundo, deciden sin contrapesos suficientes; tercero, comprometen por décadas recursos públicos. Y eso en un país que ya ha visto sobrecostos, subsidios permanentes y megaproyectos que prometieron una cosa y terminaron costando mucho más, debería de prender todas las alertas, porque el problema no es solo que esta reforma sea mala en el papel, el problema es que cae en manos de un gobierno que ya demostró cómo gasta, cómo improvisa y cómo esconde el costo real de sus decisiones. Y aquí viene la parte más cínica, pero más cínica de todas. Nos dijeron durante años que los fideicomisos eran cajas negras. Nos dijeron que eran un sinónimo de opacidad, de abuso y corrupción. Tan seguros estaban que en 2020 Morena desapareció 109 fideicomisos y fondos públicos, y no estamos hablando de cosas menores. Entre ellos estuvieron el Fonden, el Fondo Metropolitano y también fideicomisos vinculados a víctimas, a la protección de periodistas y personas defensoras, y hasta el Fidecine. Y para rematar, el propio gobierno salieron a decir que con esa extinción se cerraba una página de opacidad, oprobio y corrupción. ¡Qué curioso! Cuando los fideicomisos no los controlan ellos, era corrupción, pero ahora que les sirven para sus obras, para sus contratos y para sus proyectos favoritos, ya no les parecen tan malos. ¡Qué caray! No era un problema pues de principios, era un problema de control. Aclaremos algo, aquí aclaremos. Todos estamos a favor de la infraestructura, lo venimos pidiendo desde hace años. Claro que México necesita carreteras, hospitales, escuelas, agua, energía, conectividad, pero no con una ley como esta. Para que el poder se vigile a sí mismo, se autorice a sí mismo y comprometa el dinero de todos sin controles suficientes. Por eso en Acción Nacional no podemos acompañarla, porque esto no es un impulso sano a la infraestructura. Morena pide que le creamos a ciegas, que lo firmemos sin suficiencia presupuestaria y que le entreguemos décadas de margen. Eso no es pedir confianza, eso es pedir un cheque en blanco. Y a Morena hay que decírselo de frente. México necesita obras útiles y necesita un gobierno que no juegue con el futuro de los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de personas ciudadanas quienes acuden por invitación del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República. Ahora corresponde el uso de la palabra al senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante. De la mesa, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México, que hoy sintoniza esta transmisión de este debate legislativo. Sin duda, específicamente el PRI y el PAN creen que, como el león, todos son de su condición. Hoy nada más diferente que esto está ocurriendo, compañeras y compañeros, porque hoy tenemos como jefa del Estado mexicano a una mujer que toda su vida ha luchado por un México más justo, a una mujer que toda su vida ha luchado por un México donde haya oportunidades de desarrollo, donde la soberanía nacional sea una realidad. Y hoy precisamente estamos conmemorando los 21 años de aquel infausto desafuero que lo llevaron a cabo y que pretendían ustedes encarcelar al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es muy significativo, por lo tanto, que el día de hoy
estemos por aprobar este dictamen, que lo que va a hacer es precisamente, compañeras y compañeros, generar desarrollo nacional. Y es falso el debate que ustedes quieren poner en la mesa. Esto no se trata de medidas neoliberales, no, todo lo contrario. Esto se trata del establecimiento de mecanismos de economía mixta que van a permitir que toda la infraestructura estratégica de nuestro país se desarrolle, pero, y esto es lo que les duele a ustedes, con un control del Estado. Este Estado mexicano que encabeza la presidenta de México, que es un Estado que sí vela por los intereses de las mexicanas y los mexicanos. Qué diferente era el discurso de ustedes durante el tiempo neoliberal, donde absolutamente pretendían y querían privatizarlo todo, donde decían combatir la pobreza, pero lo que ocurría era que el número de mujeres y de hombres pobres en nuestro país continuaba incrementando año con año. Parecía que era una broma. Más dinero ponían al combate a la pobreza y más incrementaba el número de las pobres y los pobres. Este gobierno que encabeza la presidenta de México en esta segunda etapa de la cuarta transformación puede decir que ya cerca de 15 millones de mexicanas y de mexicanos han logrado salir de la pobreza. Y eso es lo que les duele. Es lo que les duele, que este esquema que estamos por aprobar sea un esquema muy diferente, porque no es lo mismo privatizar para beneficiar a sus cuates, como lo hicieron durante tantos años, a este esquema que prevé una inversión en infraestructura pública, en infraestructura estratégica, a través de un mecanismo muy claro, muy transparente y muy controlado por las mexicanas y los mexicanos, que generará prosperidad compartida. Prosperidad compartida es lo que la presidenta de México busca para nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, sin duda, la inversión en infraestructura representa hoy uno de los mayores retos que tiene nuestro país en este contexto internacional donde hay tanta incertidumbre. Es por ello que se vuelve fundamental que el Estado mexicano encuentre los mecanismos para que desarrollemos obras de infraestructura energética, para que desarrollemos obras de infraestructura carretera, para que hagamos que la gran economía que es nuestro país continúe fortaleciéndose y continúe desarrollándose. México es la 12ª economía en el planeta. Hagamos equipo entre mexicanas y mexicanos, hagamos equipo con el Estado mexicano para que nuestro país se desarrolle y para que logremos lo que tanto y tanto han anhelado las mexicanas y mexicanos, que haya por fin justicia social en nuestro país. Es por ello que les pedimos que aprobemos este dictamen por el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Es cuanto, presidenta, y que viva la cuarta transformación. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Eugenio Segura Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy más que nunca hay que reconocer la transformación profunda que está viviendo nuestro país. Hay que hablar con la verdad. Nuestro movimiento ha implementado la política social más importante de la historia moderna de México. Y gracias a ello, hoy tenemos resultados tangibles como nunca antes. En los últimos 7 años, hemos logrado que la pobreza se reduzca por primera vez a menos de 30%. 13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza. El salario mínimo ha incrementado en más de 154% en términos reales. Y hoy contamos con un presupuesto de más de 1 billón de pesos en programas sociales. Esto beneficia a más de 42 millones de mexicanas y mexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y niñas y niños. Todo esto
al mismo tiempo de mantener una inflación controlada, mínimos históricos en el desempleo y con inversión extranjera directa récord. Pero también hay que reconocer que tenemos un reto importante en términos económicos. Necesitamos crecer más. Ese es el punto central de esta discusión. Un país no puede redistribuir mejor sin antes crecer más. Y eso lo entendemos perfectamente en la Cuarta Transformación. No estamos peleados, y lo quiero dejar muy claro, no estamos peleados con la inversión privada. Con lo que sí estamos peleados es con el modelo neoliberal, que utilizó la inversión para enriquecer a unos cuantos y dejó al pueblo a su suerte, que dejó hospitales inconclusos, refinerías convertidas en bardas, carreteras sin concluir, trenes cancelados y un Estado anémico incapaz de servirle a su pueblo. Nosotros pensamos distinto. Queremos inversión con orientación social, con planeación pública, con reglas claras, con transparencia y con beneficios para el desarrollo de todo el país. Queremos crecimiento, sí, pero crecimiento con bienestar, con soberanía y con justicia social. Por eso hay una estrategia integral para crecer más, una ruta con 5 pilares. El primero es la política industrial moderna. Esa es la lógica del Plan México: generar 1.5 millones de empleos, aumentar el contenido nacional y colocar a México entre las primeras 10 economías de todo el planeta. El segundo pilar es la simplificación administrativa. No puede haber crecimiento acelerado con una burocracia lenta, opaca y costosa. Por eso la ley para eliminar trámites burocráticos busca reducir tiempos, requisitos y costos. El tercer pilar es una integración regional sólida a través del TEMEC. México está defendiendo la región económica más importante del mundo, con una visión estratégica para fortalecer exportaciones, cadenas regionales y producción nacional. El cuarto pilar son los incentivos fiscales y la inclusión financiera. Ahí están los polos del bienestar, pero también el compromiso de la banca privada para elevar el crédito de 38 a 45% del PIB hacia el 2030. Y el quinto pilar, justamente, es el que nos convoca el día de hoy: la inversión en infraestructura. Esta ley crea las bases para hacer posible más inversión estratégica, pero bajo la rectoría del Estado. Crea esquemas de inversión mixta, un consejo de planeación estratégica y garantiza continuidad a proyectos que van más allá del ejercicio fiscal. Dicho con toda claridad, esta ley da certidumbre a la inversión, pero también le da dirección nacional. Y además esta ley no llega sola, llega con un plan de inversión de 5.6 billones de pesos hacia el 2030, concentrado en sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, puertos, el sector salud y por supuesto el agua. Porque aquí se vuelve a trazar la línea divisoria entre dos modelos. De un lado, el modelo neoliberal del PRIAN: salarios bajos, Estado débil, infraestructura inconclusa, crecimiento para muy pocos. Por otro lado, nosotros, el humanismo mexicano: salarios al alza, reducción de la pobreza, más inversión, más planeación, más infraestructura estratégica y, por supuesto, más bienestar. Por eso, porque respaldamos contundentemente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque México ya avanzó, pero México puede y debe crecer más. Gracias, senador. Al no haber más oradores ni oradoras registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Honorable Asamblea, les informo que en el monitor de sus escaños ya se encuentra habilitada la función de reconocimiento facial para el registro de asistencia y votación. Esta función es complementaria al uso de la huella y de la tarjeta que se utiliza con el mismo propósito. Actualmente ya está siendo utilizada en aproximadamente el 70% de los escaños, por lo que se les invita a quienes no tengan habilitada esta función, lo hagan del conocimiento del área técnica para que registren los datos correspondientes a hacer uso de ella. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. ¿Alguna senadora o senador falta por emitir su voto? Porque si no, ya de una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, se cierra el sistema electrónico. Así que le informo, señora presidenta, senadora Esquivel, registramos su voto en contra. Y le informo, señora presidenta, conforme al registro del sistema electrónico,
Se emitieron de un total de 112 votos, se emitieron 84 votos a favor, 28 en contra y 0 abstenciones. Es cuanto, Presidenta. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.